Cuando pensamos en la existencia de seres que podrían encontrarse más allá de nuestro planeta, surgen diversas cuestiones como qué tan poderosos, avanzados o inteligentes serían, y sin mencionar su forma, que ya ha sido representada de diversas maneras a través de las películas. A pesar de que no hemos tenido contacto con ninguna civilización extraterrestre, se han hecho clasificaciones hipotéticas de estas, teniendo en cuenta un criterio fundamental: la energía. Pero, ¿cómo se hacen estas clasificaciones? ¿Cuál sería la capacidad de las civilizaciones extraterrestres y en qué parte de las mismas se encontraría la humanidad? Estas y otras cuestiones estarán siendo respondidas en Curiosities. Bienvenidos, y hoy estaremos hablando de cómo son las civilizaciones extraterrestres, explicadas. El primer método para la clasificación de las civilizaciones extraterrestres fue hecha por el astrofísico ruso Nikolai Kardashev en el año 1964 y que consta básicamente de tres tipos principales, que son la civilización de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Pero antes de conocer a la primera categoría, conviene saber en qué estado se encuentra la humanidad y así tener una mejor perspectiva, más amplia, con respecto a los demás tipos. La humanidad extrae energía principalmente de fuentes biológicas, combustibles fósiles que han estado acumulados por millones de años, como es el caso del petróleo, el gas natural o el carbón, los cuales constituyen aproximadamente el 86% de toda la energía que utilizamos, siendo el restante de otras fuentes, como por ejemplo las energías renovables. Este porcentaje tiene un valor aproximado de 20 teravatios, o 20 seguido de 12 ceros, o lo que es igual 20 billones de vatios, según las últimas cifras actuales. Pero sorprendentemente, esta cantidad y los avances tecnológicos que hemos tenido en estos últimos 100 años nos dejan en un valor por debajo de la escala original, igual a 0,75. Esto quiere decir que ni siquiera estamos al nivel de una civilización de tipo 1, sino una de tipo 0. Teniendo en cuenta esto, podemos hacernos una idea de cuán poderosas son las civilizaciones extraterrestres. La civilización de tipo 1, o también llamada civilización planetaria, es aquella que tiene un acceso total a las fuentes de energía que pueda proporcionarle su planeta, teniendo esta un valor aproximado de 10 a la 16 vatios, o lo que es igual 10 seguido de 16 ceros, tomando como parámetro nuestro planeta. Esta civilización tendría la capacidad de controlar el clima, obtener energía a partir de los huracanes, tornados, tsunamis, hasta incluso de los volcanes. Además de eso, la capacidad de terraformar cualquier parte de su planeta sería algo completamente posible. Hay que mencionar que puede utilizar otras fuentes de combustibles, como el hidrógeno, y las fuentes de energías renovables, como la eólica, solar, hidráulica, la geotérmica y la biomasa, pero en una escala mucho mayor y eficiente. Según el doctor en física, Michio Kaku, alcanzaremos el tipo 1 en unos 100 o 200 años. Otras proyecciones indican que, en base al crecimiento anual que tenemos, estaremos en esa categoría entre los años 2500 a 2600. En el segundo grado de clasificación, la civilización de tipo 2 tiene la capacidad de aprovechar toda la energía de su estrella, sin mencionar la posibilidad de usar a los demás planetas como otras fuentes alternativas. La creación de megaestructuras alrededor de la estrella, denominada esfera de Dyson, el cual haría posible capturar al máximo la luminosidad y la energía térmica de esta. Además de eso, se extraería el hidrógeno de la estrella como fuente de combustible adicional, sin mencionar las tremendas energías producidas por las erupciones solares, vistas como fenómenos altamente aprovechables. Los demás planetas podrían ser terraformados, aprovechar los recursos que éstas puedan brindar y convertirse en lugares habitables que puedan ser colonizados. A esto hay que sumarle la capacidad que tendría la civilización de mover a los planetas de su órbita, evitando colisiones con asteroides potencialmente peligrosos. Según los cálculos, la humanidad alcanzaría este nivel tan sorprendente en algunos pocos miles de años, concretamente entre los años 3200 a 6000,
siendo esta muy variable. En este punto es posible que los seres humanos lleguen a convertirse en seres muy diferentes y con modificaciones en todo su organismo, mediante nanomáquinas, estructuras robóticas o artificiales que aseguren periodos de vida mucho más largos. En adición a esto, las máquinas serían tan avanzadas que las colonizaciones y exploraciones a estrellas o planetas muy lejanos se realicen por cuenta de ellos, pudiendo autorreplicarse y mejorando su estructura de acuerdo a las condiciones del entorno en la que serían sometidas. Dirigiéndonos a formas mucho más avanzadas, se encuentra la civilización de tipo 3, una que tiene un nivel de desarrollo y avance difíciles de imaginar. Esta tiene la capacidad de utilizar toda la energía de su galaxia, en donde las construcciones de megaestructuras alrededor de las estrellas sería algo tan común como la construcción de casas o edificios como lo son para nosotros. Verían a los temibles agujeros negros supermasivos como una forma de obtención de energía adicional, sin mencionar a la tremenda cantidad que generaría una supernova, siendo auténticas minas de oro para esta civilización. La hipotética obtención de fuentes de energía a partir de la energía oscura y la materia oscura serían posibles, además de viajes interestelares a velocidades cercanas a la luz. Aplicarían los métodos de obtención de energía de las civilizaciones anteriores, pero a una escala millones de veces mayor y eficiente. La colonización a gran escala también sería hecha por robots u organismos que podrían autorreplicarse, expandiéndose en cada rincón de su galaxia. En este punto, y si la humanidad llegase a alcanzar este nivel en unos 100.000 a 1.000.000 de años, serían seres muy distintos a los que podríamos imaginar. Más allá de estos tres tipos propuestos en la escala original de Kardashev, se encuentran los que fueron agregados posteriormente por los científicos y astrónomos, que son las civilizaciones de tipo 4 y tipo 5, siendo millones de veces más poderosas que las civilizaciones anteriormente mencionadas. Estas últimas clasificaciones, como las anteriores, son especulativas e hipotéticas, difíciles de imaginar, pero muy interesantes, de las cuales se hablará en una próxima ocasión. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos contenidos.